Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio tipo ETS de cálculo diferencial e integral. El ejercicio dice lo siguiente: resolver la siguiente integral por el método de integración por partes. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para poder resolver esta integral por partes es separar este seno cuadrado de x en seno de x por seno de x. Hay que recordar que esto es exactamente lo mismo que seno cuadrado de x. Entonces lo que tenemos que calcular es la integral del seno de x por el seno de x y todo eso por la diferencial de x. Entonces hay que recordar que en el método de integración por partes, la integral o la forma de la integral es la siguiente: integral de u por db es igual a u por v menos v por du, por el diferencial de u. Entonces, primero tenemos que seleccionar en la parte de aquí arriba quién de estos dos va a ser el papel de u y quién va a ser el papel de dv. Sin embargo, pues podemos darnos cuenta que da igual cuál seleccionemos porque las dos son seno de x. La única diferencia es que una va a incluir a el diferencial de x. Por lo tanto, podemos decir que el seno de x será u y el seno de x por el diferencial de x será dv. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Lo que tenemos que encontrar a continuación es du y v. Entonces, para encontrar du, lo único que tenemos que hacer es derivar al seno de x, que es la variable u. Y para encontrar v, lo que tenemos que hacer es, con este dv, que es el seno de x por el diferencial de x, lo tenemos que integrar. Entonces, la derivada de u, o sea, la derivada del seno de x, es el coseno de x. Mientras que, por otro lado, la integral de dv, o sea, la integral del seno de x por el diferencial de x, pues es menos el coseno de x. Y entonces ya tenemos las cuatro partes que necesitamos para poder armar nuestra integral. Bien, entonces vamos a hacer esa sustitución que nos está pidiendo aquí. Podemos ver aquí entonces que u por dv, que sería el seno de x por el seno de x diferencial de x, es exactamente lo mismo que decir seno cuadrado de x por diferencial de x, que es la integral original. Esto va a ser igual a u por v, o sea, el seno de x por menos el coseno de x, que es lo que ya tengo aquí abajo, menos la integral, que es esta parte de aquí, de v por du, es decir, de menos el coseno de x por el coseno de x, diferencial de x, que es lo que ya tengo de este lado sustituido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es un poco de álgebra para poder quitar los corchetes y simplificar un poco la expresión. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esta parte de aquí, seno de x por menos coseno de x, simplemente la voy a reagrupar para poder quitar los corchetes. Primero voy a poner menos coseno de x por seno de x. Es exactamente lo mismo esto que está aquí arriba. Aquí voy a multiplicar los signos, menos por menos nos da más. Y coseno de x por coseno de x, pues es coseno cuadrado de x, y eso diferencial de x. Ahora, aquí en esta parte me aparece un coseno cuadrado de x. Para poder resolver esta parte voy a utilizar una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esta parte de aquí, 1 menos seno cuadrado de x, aquí en esta integral. Entonces, al hacer la sustitución, bueno, lo de la parte izquierda nos queda igual y nos queda del lado derecho más la integral de 1 menos el seno cuadrado de x, todo esto por el diferencial de x. Lo que voy a hacer aquí es separar la integral, es decir, la integral de 1 por dx menos la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x. Y eso es lo que tengo aquí, de este lado. Y bueno, entonces voy a proceder a resolver las integrales. Pero, si se dan cuenta, aquí me aparece la integral del seno cuadrado de x, que esta integral es la que yo quiero resolver desde el principio. Entonces, si yo vuelvo a aplicar aquí el método de integración por partes, voy a volver a llegar al mismo resultado y entonces esto pues nunca va a terminar. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que esta integral aquí tiene signo negativo. Entonces, toda esta integral de menos el seno cuadrado de x diferencial de x, la puedo pasar del lado izquierdo, porque al final de cuentas todo esto es una igualdad, y la puedo pasar del lado izquierdo sumando a la otra integral del seno cuadrado de x. Entonces voy a hacer eso, esta parte la voy a pasar para acá sumando,
Y me va a quedar entonces que la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x más la integral del seno cuadrado de x por la diferencial de x es igual a menos el coseno de x por el seno de x más x. Esta x aparece de aquí de integrar dx, la integral de dx es x, y como ya estoy integrando, entonces ya voy a agregar mi constante de integración. Podemos resolver esta suma porque al final de cuentas estos dos son términos semejantes. Entonces la integral del seno cuadrado de dx por el diferencial de x más la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x es igual a 2 veces la integral del seno cuadrado de x por el diferencial de x. Del lado derecho me queda todo exactamente como está. Finalmente, este 2 que está multiplicando a toda esta integral lo voy a pasar de este lado dividiendo. Entonces finalmente ya al pasar este 2 dividiendo me va a quedar de la siguiente manera. Ya nada más, lo último que voy a hacer aquí para finalizar es un pequeño arreglo algebraico. Digamos que este 2 que está aquí en el denominador puede separarse y dividir a cada uno de los miembros que están acá arriba. Entonces, al hacer eso me queda de la siguiente manera. Menos el coseno de x por el seno de x sobre 2 más x sobre 2 más la constante sobre 2. Esto es lo mismo que lo que teníamos hace rato, ya que el denominador es el mismo. Y bueno, ya nada más para finalizar, simplemente vamos a acomodar esto de otra forma. Esto que está aquí lo podemos poner como un medio por toda esta parte de acá. Entonces me quedaría finalmente que la integral del seno cuadrado de x por la diferencial de x es igual a menos, que es este menos que está aquí, un medio, que por el 2 que está aquí abajo en el denominador, por el seno de x por el coseno de x, que es esta parte de aquí arriba. Simplemente estoy acomodando primero al seno de x y después al coseno de x. Más un medio de x, que es lo mismo que está aquí, más la constante de integración, ya que al dividir aquí arriba una constante entre 2, que es otra constante, pues yo obtengo pues una nueva constante. Con esto finalizamos ya el ejercicio de integración por partes tipo ETS de cálculo diferencial e integral.